Les saludo cordialmente. Estamos ya al cierre de este tiempo devocional con la adoración y espero que el Señor nos haya dado alguna lección, que podamos haber aprendido algo durante estos días que hemos estado caminando con la adoración de Caín y de Abel. Y Dios quiera que estas lecciones nos ayuden a ser excelentes adoradores, no mejores, excelentes adoradores. Tenemos un ejemplo precioso de un adorador que agradó a Dios y también tenemos un ejemplo desastroso de alguien que no se dispuso a dar la adoración que Dios estaba esperando o que Dios estaba pidiendo, como el caso de Caín. Quiero en este día compartir el versículo, ahora sí leyéndolo, de Judas capítulo 11 y mencionar la palabra que en algunos devocionales anteriores ya propuse, el camino de Caín, y dice, voy a leer desde el versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí hay tres experiencias desastrosas: Caín, Balaam y Coré. No vamos a hablar porque el tiempo es bastante corto, pero al observar la vida de Caín, que ya hemos dicho que él no quiso ajustarse al programa de Dios, que Dios lo llamó por 2 ocasiones, antes de que él caiga en su pecado y aún después de haber caído en el pecado de asesinar a su hermano, Dios lo busca para conversar con él, para restaurarlo. Dios le abre oportunidad y por eso tal vez es que Judas dice que no, que él decidió su propio camino, que él tomó sus propias decisiones, su vida. Quisiera mencionar algunas cosas que me llaman la atención. Caín, en el capítulo 4 de Génesis, la Biblia nos dice que él entonces tuvo su mujer y con ella dio a luz a varios hijos. El uno es Enoc, Irad, Meujael, Metusael y Lamec. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto es como el camino que él ahorita empieza a construir. Curioso que a través de Lamec tiene también dos hijos, el uno se llama Ada y la otra se llama Sila. Ahora, en esos hijos, entonces, por ejemplo, en Ada dice la Biblia que tuvo a Jabal y a Jubal. Y empieza a darnos cosas interesantes. Por ejemplo, en Jabal dice que conforma el grupo de familias que habitan en tiendas y crían ganados. Es decir, que ese fue como su oficio. Pero en Jubal dice que allí entonces se formó otras familias, otro grupo que conforma los que tocan arpa y flauta. Y a través de Sila, la otra mujer de Lamec, dice que tuvo a un hijo llamado Tubal-Caín y a una mujer, que de esta no nos dice mucho, pero de Tubal-Caín dice que se conformó una familia o una nación, por decirlo así, que son los que trabajan obra de bronce y de hierro. Ese es el camino de Caín y curiosamente aparece una familia o una generación de artistas. Ya la música desde el cielo estaba establecida según la palabra de Dios, pero este Caín en su rebeldía es inspirado también a crear música. ¿Qué clase de música creó? Dice que los que tocan arpa y flauta. ¿Para quién tocaban? No sé, pero no creería que para Dios. Porque Judas entonces nos va a decir que el camino es una forma de vida que escogió Caín. Pero en el capítulo 10, el versículo 10, perdón, me da el mensaje, me dice que estas personas fueron iluminadas con la verdad
así como lo fue Caín. Dios lo llamó 2 veces con el deseo de llevarlo otra vez al camino de la verdad, pero que se alejaron, tomaron la decisión radical de alejarse. Hay una paráfrasis, dicen los estudiosos, del Pentateuco en el idioma arameo que dice que Caín dijo: no hay ningún juicio, no hay juez, no hay nada de esas cosas. Es decir, él desafía a Dios y niega el orden natural de las cosas. Caín muestra entonces un carácter cínico, materialista, que desafía a Dios. Allí está el camino de Caín, desafía a Dios. Los rabinos enseñan que Caín con su actitud corrompió la raza humana y se convirtió en el instructor de cualquier práctica perversa. Caín entonces representa el orgullo, la obstinación y la apostasía. Pudiéramos decir entonces que ese es el camino. ¿Y cuánto riesgo hay si no comprendemos bien el propósito, los componentes, lo que Dios espera de la adoración? ¿Cuántos riesgos tenemos? Estaba leyendo algunos testimonios, como en algún devocional prometí, de muchos cristianos que fueron al mundo a tocar en las bandas del rock en los años 70, en los años 80 y recientemente. No quiero mencionar nombres, pero me llamó la atención que uno de estos artistas, que después de adorar a Dios en unos grupos musicales cantan muy hermoso, muy precioso, creo que muchas de sus canciones las cantamos en la iglesia, dijo que definitivamente se había declarado ateo, no creer en Dios, y había decidido no creer en Dios porque en realidad la iglesia exigía demasiado, que eran demasiado, como digo, demasiado exigentes, fanáticos, y que definitivamente ha tomado la decisión de mejor alejarse de Dios y no creer en Dios. Bueno, ser adorador para Dios requiere decisiones radicales. Y así encontré muchos testimonios que son personas que de pronto Dios les dio esas habilidades preciosas de adorar a Dios con la música, pero han cogido el camino de Caín, están usando sus talentos mal, los están usando para adorar a Dios en un momento y luego adorar su propio orgullo, su propia pasión, su propia carne. La pregunta es, ¿están convencidos que Dios está de acuerdo con esa adoración? Aquí no importan los criterios humanos. Yo puedo decirle, sí, hágalo, no hay problema. No, aquí el problema no es que no me están adorando a mí, es que estamos adorando a Dios, al que el profeta Isaías dijo, el alto y sublime, el que habita en la eternidad. A Él es el que adoramos. Y Él es que finalmente dice, me agradó o no me agradó. Y ahí es donde estamos entonces en grandes líos si no somos conscientes de todo esto. Ojalá que quienes puedan participar y recibir estos mensajes pequeños, sencillos, los puedan meditar y reflexionar, porque yo no quiero convertirme en impositivo. La palabra de Dios es la verdad y ella es la que tiene que hablarnos, pero que estos devocionales sirvan para que usted pueda decir, voy a reflexionar y voy a buscar a Dios y voy a preguntarle a Dios que me ayude a comprender estas cosas, porque definitivamente no son fáciles de digerir y yo lo entiendo, y más en este contexto donde estamos, en este siglo que nos corresponde vivir. Solo la gracia de Dios nos permite ser adoradores que agradan a Dios. Medítelo en la presencia de Dios y que Dios te bendiga.